Acá lo que teníamos era lo que estábamos para ver en el momento de la reunión de hoy. Y después de ver lo de elasticidades, vamos a avanzar con los efectos de la variación de los precios sobre el equilibrio del consumidor y cómo esto se ve afectado por variaciones en alguno de los parámetros. ¿Sí? Bien. Este es el enunciado. Acá lo que tenemos es, dada la siguiente función de utilidad de un consumidor, esta es la función de utilidad que tienen, es parte de uno de los ejercicios que tienen en la guía. Y ahí tienen la función de utilidad, esa función de utilidad es 2 por x1 al cuadrado por x2, ¿sí? Es una función de utilidad bastante simple. Y me piden obtener las funciones de demanda ordinaria como primer punto, y después las cantidades óptimas demandadas de cada uno de los bienes, x1 y x2, y el máximo nivel de utilidad alcanzado por el consumidor sabiendo que tenemos 900 pesos como ingreso, el precio 1 es 10 pesos y el precio 2 es 3 pesos. ¿Sí? Después de eso lo que tenemos es el enunciado calcular las elasticidades y después los efectos sobre el precio de equilibrio. Ahí alguno de ustedes dice que está teniendo problemas para ver la presentación. Fíjense de mover para la izquierda o para la derecha si lo están haciéndolo con un celular, porque supuestamente se ve y se debería estar viendo sin problemas. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes para resolver el ejercicio? Lo primero es plantearlo. Y el plantearlo implica lo siguiente. Primero tienen que armar la función de Lagrange. Y para armar la función de Lagrange, que es la forma de poner en una sola ecuación las dos ecuaciones que ustedes tienen arriba, ¿no? Porque ustedes lo que tienen que hacer es tienen que maximizar, buscar el máximo valor de la función de utilidad, buscar el máximo nivel de satisfacción posible, sujeto a una restricción, y la restricción es que la plata que ustedes tienen en el bolsillo tiene que ser igual o mayor, en realidad, a la plata que ustedes se gasten en comprar el bien X1 y el bien X2. Para eso lo que hacen es arman la función de Lagrange, ¿sí? Y la función de Lagrange la tienen como puesto ahí, L es igual a 2 por x1 al cuadrado x2 más este multiplicador llamado lambda, que es una variable que nosotros utilizamos para incorporar la restricción dentro de la función a maximizar, multiplicada por la restricción en forma implícita. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, dice Lagrangiano, lo primero es la función objetivo, esa que quieren optimizar, la función de utilidad. Y después tienen más lambda por, y entre paréntesis, la restricción, ese sujeto a, escrita en forma implícita, es decir, lo que sería igualándolo a cero. ¿Sí? Si ustedes miran ese sujeto a, decía ingreso igual P1x1 más P2x2, si pasan eso que está del lado de la derecha de la igualdad, lo pasan a la izquierda, queda ingreso menos P1x1 menos P2x2 igual a 0. Cuando lo ponen eso de forma implícita, lo pueden incorporar dentro de la función de Lagrange. Una vez que tienen la función de Lagrange, tienen una sola ecuación esto escrito, ahí lo que tienen que hacer es buscar optimizar. Y buscar optimizar esto, ¿sí? Haciendo la derivada y la derivada que sea igual a 0. Lo que pasa es que ustedes acá tienen varias variables. ¿Cuáles son las variables que ustedes tienen? Ustedes tienen x1, las cantidades del bien x1, x2, que es el otro bien que ustedes tienen que decidir cuánto van a comprar de un bien y del otro bien, y la variable lambda que ustedes tienen ahí, que es la otra variable que tienen que obtener el valor. Después tienen ciertos parámetros, que son variables que están definidas por fuera del ejercicio, que son datos para ustedes, que son el ingreso, el precio 1 y el precio 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez que tienen esto, lo que hacemos Profe, es... ¿Sí? acá estaríamos derivando. Claro, tienen que hacer la derivada de esa función de Lagrange respecto de cada una de estas variables. Ah, Cuando ok, hacen la ok. derivada respecto de x1, ustedes suponen que la única variable es x1, ¿sí? Y las otras las toman
como si fueran constantes, como si fueran otros parámetros, como si fueran determinados por fuera. Entonces, para vos, en la primera ecuación, lo único que va a estar siendo posible de modificarse es el valor de x1. Es como que la única variable x que vos tenés es x1. Entonces vos decís, hacemos la derivada de esto, ¿y cuánto es la derivada? Mirá, el primer término decía 2x1 cuadrado por x2. La derivada de esto, el 2 es un número que está multiplicando x1 al cuadrado, con lo cual lo pongo tal cual. x1 al cuadrado, la derivada es 2x1. Entonces tengo 2 por 2, 4. 4 por x1. Y el x2 está multiplicando el x1. Como x2 está multiplicando el x1, lo dejo tal cual está. Entonces me queda que la derivada de lagrangiana respecto de x1 es 4x1 por x2 menos, y tenemos que hacer la derivada del segundo término. Entonces vos tenías, si vos mirás la ecuación de Lagrange, te queda lambda por el ingreso, eso es lambda por el ingreso, la derivada respecto de x1 es 0 porque no tiene ningún x1 el término ese, y después tenés lambda por menos p1x1, es decir, menos lambda p1. La derivada menos p1, menos lambda por p1. ¿Sí? Entonces te queda la primera ecuación que vos tenés en ese lugar. Después lo que tenés es la derivada de la función de Lagrange respecto de x2. Haces lo mismo que habíamos hecho recién, pero derivando la función de Lagrange ahora respecto de x2. ¿Cómo les queda? El 2x1 al cuadrado lo tomamos todo junto como si fuera una constante que está multiplicando x2 multiplicado por x2. La derivada es esa constante que está multiplicando x2. 2x1 cuadrado. ¿Sí? Y hacemos el segundo término. El segundo término dice más lambda por ingreso, la derivada 0, más lambda por menos p1x1, la derivada respecto de x2, eso es 0. Y la otra parte es más lambda por menos p2x2, es decir, menos lambda p2x2. La derivada de eso respecto de x2 es menos lambda p2. ¿Se entiende de dónde sale la derivada? ¿Todos entienden cómo se calcula? Sí, perfecto. Igual esto se puede como generalizar a todas las variables, que sea así la fórmula. Sí. Joya, Siempre va a joya. tener una forma de comportamiento muy similar. ¿Sí? Genial, gracias, profe. Y después lo que tenés es la derivada de la función de Lagrange respecto de ese multiplicador, respecto de ese lambda. Si vos te fijás, el primer término no tiene nada respecto al lambda. Dice 2x1, x2, la derivada de eso respecto al lambda es 0. Después tiene más lambda por un paréntesis. La derivada, evidentemente, es ese paréntesis que está multiplicando a lambda. Con lo cual, la derivada que vos vas a tener ahí es claramente ingreso menos p1x1 menos p2x2. ¿Sí? Siguiente paso. Una vez que teníamos, fíjense acá en la diapositiva anterior, donde acabamos de resolver, teníamos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Estas eran las tres ecuaciones que acabamos de resolver. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es, la ecuación 1 la reescribimos. ¿Cómo la reescribimos? El término que estaba restando lo paso sumando del otro lado. Fíjense, voy a volver a la diapositiva anterior, que teníamos que la derivada de lambda respecto de x1 era igual a 4x1 x2 menos lambda p1. Ese menos lambda p1 lo paso del otro lado de la ecuación, y entonces reescribo la ecuación 1 como 1' y digo 4x1 x2 es igual a lambda p1. Hago lo mismo con la ecuación 2, que es 2x1 cuadrado menos lambda p2. Lo que hago es el término que está restando, lo paso sumando del otro lado y me queda expresada como dice ahí 2', es decir, 2x1 al cuadrado igual a lambda por p2. Una vez que tenemos reescrita la ecuación 1 y la ecuación 2, podremos resolverlo de dos maneras. La manera que a nosotros normalmente nos resulta más fácil es hacer la primera ecuación sobre la segunda ecuación. Cuando hacemos la primera ecuación sobre la segunda ecuación, se simplifican varios términos. Entonces, en el término de la izquierda nos queda 4x1, x2 sobre 2x1 cuadrado. 4 sobre 2 me queda 2 del lado de arriba, en el numerador. El x1 sobre x1 cuadrado se simplifica un x1 y me queda x1 dividiendo. ¿Sí? X2 queda tal cual está y entonces me queda en el término izquierdo me queda 2x2 sobre x1.
Y del término derecho lo que tenemos es lambda P1 sobre lambda P2. Al hacer eso, lambda se simplifica obviamente y me queda precio 1 sobre precio 2. Lo que estamos viendo en esta situación es que lo que tenemos en la ecuación 1' es la utilidad marginal del bien x1 es igual a lambda P1 y la utilidad marginal del bien x2 es igual a lambda P2. Esto es lo que tenemos como ecuaciones, con lo cual al hacer 1 sobre 2 lo que nos queda a nosotros es el cociente de utilidades marginales es igual al cociente de precios. Esto es lo que nosotros tenemos en esta ecuación. Una vez que tenemos esto, lo único que nos resta es simplemente despejar x2. Entonces, lo que haces es el x1 lo pasás multiplicando por el otro lado y el 2 lo pasás dividiendo. De esa manera obtenés la expresión 4. Y esa expresión 4, lo que vamos a hacer es, la vamos a reemplazar después en la ecuación 3 que teníamos de antes. Entonces hacemos. Acá lo que tenemos es, reemplazamos la ecuación 4 en la ecuación 3. La ecuación 3 era la que teníamos que el ingreso era igual a P1x1 más precio 2x2. Y en lugar de poner x2, vamos a poner la que acabamos de obtener con expresión 4. Fíjense. Acá tenemos lo que acabamos de resolver. x2 nos había dado igual a P1 sobre 2P2 x1. Y lo vamos a reemplazar en la ecuación 3. Entonces la ecuación 3 queda ingreso es igual a P1 x1 más precio 2 por, y en lugar de x2, la expresión 4, que era precio 1 sobre 2 precio 2 x1. El precio 2 lo voy a poder simplificar y me va a quedar entonces precio 1 x1 más 1/2 de precio 1 x1. ¿Sí? Fíjense que el precio 2 se simplifica con el precio 2 y te va a quedar precio 1 sobre 2 por x1. Si quisiéramos sacar después factor común, precio 1 x1, te queda 1 más 1/2. Es decir, 3/2 de P1 x1. Una vez que tenemos eso, vamos a despejar el x1, que era lo que nosotros queríamos obtener, para sacar la función de demanda. Entonces x1 nos va a quedar 2 por el ingreso sobre 3 precio 1. Y esa es la función de demanda ordinaria que nosotros tenemos del bien x1. ¿Se entendió de dónde sacamos la función de demanda? ¿Alguien tiene alguna duda de todos estos pasos que estamos haciendo? Se entendió. Yo tengo una duda. Cuando dice que tenemos que buscar la función de demanda ordinaria, ¿siempre tenemos que maximizar? Y cuando dice función de demanda compensada, minimizar. Sí, siempre es así. ¿Por qué? Porque la función de demanda ordinaria lo que hace es te expresa cuánto vas a querer comprar vos en función de los precios y del ingreso que vos tengas disponible. Mientras que la demanda compensada lo que va a hacer es compensar el nivel de gasto que sea necesario para mantener un cierto nivel de utilidad que tiene que ser uno de los parámetros. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bien. Una vez que hacemos esto, ya sacamos la función de demanda del bien x1 y lo que tenemos que hacer es reemplazamos la función de demanda esta, que es la ecuación 5 que vamos a obtener, la voy a reemplazar en la ecuación 4. La ecuación 4 era la que teníamos acá, la que decía x2 es igual a P1 sobre 2 precio 2 x1. Entonces reemplazamos 5 en 4 y así voy a obtener la función de demanda del bien x2. x2 será igual entonces a ¿qué cosa? A precio 1 sobre 2 precio 2 por x1. Y en lugar de poner x1 pongo la función de demanda. La función de demanda que nosotros sacamos recién nos daba 2 por el ingreso sobre 3 por precio 1. Entonces la función de demanda del bien x2 queda expresada de esa forma y ahora podemos empezar a simplificar. ¿Sí? El 2 se simplifica con el 2, el precio 1 con el precio 1 y me va a quedar entonces 1/3 del ingreso por 1 sobre 3 precio 2, ¿no? 1/3 del ingreso sobre el precio 2. Esa es la función de demanda del bien x2. Lo que me dice es cuántas unidades del bien x2 vamos a querer comprar en cada momento del tiempo, dados los parámetros ingreso y precios. ¿Sí? Así tenemos entonces las dos funciones de demanda que nosotros nos pedía el ejercicio. Tenemos esto, lo que tenemos que hacer ahora es algo bastante simple, es simplemente determinar el equilibrio del consumidor buscando la canasta óptima, reemplazando los valores que nos hayan dado el enunciado. Lo único que tenemos que hacer es
ponemos los valores en la función de demanda y así vamos a obtener el nivel óptimo de X1 o el nivel óptimo de X2. Si teníamos esto, que la función de demanda del bien X1 era 2 por el ingreso sobre 3 por P1, lo que nos va a quedar es 2 por 900 sobre 3 por 10, o sea, sobre 30. Resolvemos y eso nos va a dar 60 unidades, que es nuestro consumo óptimo del bien X1. Hacemos lo mismo con el bien X2, reemplazando la función de demanda del bien X2, y obtenemos que el consumo óptimo del bien X2 es 100 unidades. Una vez que ya tenemos la del bien X1 y la del bien X2, lo que nos queda ahora, ¿qué es? Vamos a obtener el mayor nivel de satisfacción posible, y ese nivel mayor de utilidad que nosotros podemos obtener es el que logramos cuando compramos 60 unidades del bien X1 y 100 unidades del bien X2. ¿Sí? Reemplazamos y esto nos da 720.000 unidades de satisfacción. Recordemos que no nos importaba tanto el valor absoluto del valor del nivel de utilidad, pero si nos lo están pidiendo lo tenemos que calcular y nos va a permitir eventualmente para resolver otros ejercicios más adelante si me pidieran, por ejemplo, mantener constante el nivel de utilidad. ¿Sí? Por eso lo calculamos. Si nosotros tuviéramos que graficar esta situación, vamos al gráfico típico que estaba en los libros de los primeros capítulos y demás. Ponemos en el eje X, ponemos uno de los dos bienes, en el eje Y ponemos el otro de los bienes, en nuestro caso ponemos X1 y X2, y trazamos con la restricción presupuestaria el conjunto de posibilidades de consumo. El conjunto de posibilidades de consumo es todo eso que está por debajo de la línea roja, ¿sí? Hasta el origen. ¿Sí? Esto es todo lo que nosotros podemos comprar. Y ahí buscamos, dado ese conjunto de posibilidades de consumo, cuál es el mayor nivel de utilidad que podemos obtener. Y cuando reemplazamos los valores, ahí tienen en esa curva de indiferencia el máximo nivel de satisfacción. Y ese es en donde se hace tangente la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria cuando consumimos nosotros 60 unidades del bien X1 y 100 unidades del bien X2. Si también queremos ver esto de cómo funcionaría con las funciones de demanda, fíjense que la función de demanda que nosotros les dimos no es una función de demanda lineal, sino que tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma de, miren cómo era, ¿no? Acá la teníamos, la función de demanda, ¿no? Te dice X1 en términos del ingreso del precio 1, ¿no? Y ahora cuando estamos graficando vamos a poner el eje Y al precio y en el eje X ponemos X1. Si nosotros lo quisiéramos ver como estamos acostumbrados, tendríamos que poner el precio 1 en el eje Y, este precio 1 lo tendríamos que mandar a la izquierda de la igualdad y el X1 tendríamos que pasar dividiendo. Con lo cual, fíjense que la forma tiene la forma de 1 sobre X, ¿no? Tiene la forma de 1 sobre X. Y esto es lo que vemos acá en la función de demanda. Tiene esta forma, la función de demanda que nosotros estamos viendo, y esta es la demanda del bien X1, ¿sí? Y cuando el precio del bien X1 es 10 pesos, nos quedan 60 unidades. Y lo vemos en la función de demanda verde. En la función de demanda azul vamos a tener la demanda del otro bien, la podemos graficar acá, y obtenemos el nivel de consumo óptimo con el precio que nos había dado, ¿sí? Que daba 100 unidades del bien X2. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que nosotros podemos calcular es las elasticidades, y podríamos a partir de tener las elasticidades empezar a trabajar en lo que es la clasificación de los bienes a partir del uso de elasticidades. Entonces nosotros tenemos acá una función de demanda, esta es la función de demanda del bien X1, la función de demanda del bien X1 era 2 por el ingreso sobre 3 precio 1. Y tenemos que calcular las distintas elasticidades. La elasticidad precio, la elasticidad de la demanda respecto al precio del bien X1, la tenemos que calcular siguiendo esta fórmula que está ahí, ¿no? Hacemos siempre la elasticidad es la elasticidad de algo respecto de algo. Entonces, tienen siempre la misma forma. Hacemos la derivada de eso que nosotros queremos calcular. Si es la función de demanda, queremos ver la elasticidad de la demanda respecto del precio, hacemos la derivada de la demanda respecto del precio y lo multiplicamos por el precio y lo dividimos por la demanda. Este es el formato que tienen todas las elasticidades. Cuando después hagamos las otras elasticidades vamos a repasar esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener es, el término de la izquierda es la derivada de la función de demanda respecto del precio 1, y eso lo vamos a multiplicar por precio 1 y lo vamos a dividir por ese nivel óptimo de consumo X1 que obtuvimos recién. Cuando hacemos esto, si ustedes reemplazan los distintos valores, van a tener que, les va a dar de acuerdo a esto. Fíjense, la variable respecto de la cual ustedes están derivando es precio 1, ¿sí?
Si alguno no ve claramente cómo calcular esto, por ahí les sirve hacer un paso intermedio. Podrían agarrar ese precio 1 y lo separan de la ecuación y lo ponen al costado. ¿Cómo quedaría eso? Ahí ustedes podrían imaginar, no lo escribimos acá, pero lo podrían imaginar si tienen ahí una duda, agarran y hacen la función de demanda y la reescriben y dicen 2 por ingresos sobre 3 y lo dejan tal cual y lo multiplican por precio 1 a la menos 1. ¿Sí? Esto les queda reescrita la función de demanda de manera análoga a la que tienen en la función. ¿Para qué harían eso? Para derivarla más fácil. ¿Cuánto va a ser la derivada de eso? Y bueno, teníamos 2 por el ingreso sobre 3, está multiplicando a precio 1 a menos 1. Entonces eso lo copio tal cual. Y después el precio 1 a menos 1, ¿cuánto es la derivada? Precio 1 a la menos 1, la derivada es menos 1 por precio 1 a la menos 2. Y eso es lo que tienen ustedes en el primer término. Esa parte que no cambiaba, que era 2 por ingreso sobre 3, multiplicada por menos 1 por precio 1 al cuadrado. Y esto es lo que tenés en el término de la izquierda. Una vez que tienen eso, lo multiplican por, esa es la derivada, y multiplican por precio 1 y lo dividen por x1. Esto es bastante simple ahora, tienen que simplemente simplificar precio 1 con precio 1, y si simplifican el precio 1 que tienen en el numerador a la derecha con el que tienen en el denominador a la izquierda, ¿cómo les queda? Se va al cuadrado y se va al precio 1. Entonces les va a quedar algo muy parecido a lo que tienen en la función de demanda. Si se pierden, ponen los valores y calculen. Les va a dar, sin lugar a dudas, el resultado que les tiene que dar, que es menos 1. ¿Sí? ¿Dudas de dónde salieron algunos de los términos que están ahí? No, profe. Bien. Una vez que hacemos esto y tenemos que la elasticidad les dio menos 1, ¿eso qué significa? Significa que cuando aumenta el precio en un 1%, nosotros vamos a tener que caer la demanda en la misma proporción. ¿Sí? Entonces vamos a estar frente a un bien típico. Un bien típico era aquel bien que cuando sube el precio, cae la demanda. Es el típico bien que nosotros tenemos que responde a la ley de la demanda. ¿Sí? Recuerdo que cuando nosotros miramos la elasticidad de la demanda respecto de un precio, podemos obtener que el bien es o típico o Giffen. Sería un bien Giffen si cuando sube el precio, en lugar de caer la demanda, que sería lo esperable, tenemos que sube la demanda. Ese sería un bien Giffen. Sabemos que es un bien que se da muy teóricamente. Ahora lo que tendríamos también es, esta es la primera que hicimos, ahora lo que podríamos hacer es, podríamos calcular la elasticidad precio respecto del precio del otro bien, ¿sí? Y con la función de demanda que nosotros estamos viendo, nos damos cuenta que esta demanda del bien x1, por cómo está calculada, por cómo está definida la función de utilidad, no cambia el consumo del bien x1 cuando se modifica el precio del bien x2, ¿sí? Es como que no se ve afectado por esta variación. Entonces vamos a decir de que estos bienes son bienes no relacionados. Esto desde el punto de vista teórico y conceptual. Y en la parte práctica, el cálculo de esto, fíjense que si la función de demanda del bien x1 es 2 por i sobre 3 precio 1, y hago la derivada de esto respecto del precio 2, me va a dar 0, porque no está el precio 2, con lo cual la derivada de eso respecto del precio 2 es 0. Entonces cuando calculamos la elasticidad cruzada les da 0 por, y 0 por cualquier cosa es 0. Con lo cual es perfectamente inelástica la demanda del bien x1 respecto a variaciones en el precio del bien 2, y entonces esto nos dice que son bienes no relacionados. ¿Sí? Por último podríamos hacer el cálculo de la elasticidad de la demanda respecto de la otra variable que nosotros teníamos, ¿no? Porque la función de demanda ordinaria depende de los precios y depende del nivel de ingreso. Entonces, si hacemos la elasticidad de la demanda del bien x1 respecto del ingreso, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos la derivada de la función de demanda respecto del ingreso por el ingreso sobre x1 demandado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la derivada de esa función de demanda respecto del ingreso. Esto es bastante simple. El ingreso está ahí elevado a la 1, con lo cual es bien fácil de entender. La derivada es 2 sobre 3 precio 1. ¿Sí? Entonces 2 sobre 3 precio 1 es la derivada de la función de demanda respecto del ingreso, lo multiplico por el ingreso y lo divido por x1.
reemplazan por los valores y van a obtener que esto es igual a 1. ¿Sí? Con lo cual, ¿esto qué significa? Que cuando sube el ingreso en un 1%, aumenta la demanda en la misma proporción. Entonces nosotros estamos en un bien normal. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos que, mirando la elasticidad de ingreso, podíamos tener que los bienes son o normales o son inferiores. Si cuando sube el ingreso baja la demanda, nosotros estamos frente a un bien inferior. En este caso, aumenta en un 1%, aumenta en la misma proporción el consumo de este bien, con lo cual es un bien normal. Si resolvemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer recién, pero en lugar de mirando la función de demanda del bien X1, miramos la función de demanda del bien X2, vamos a obtener algo bastante similar y podemos calcular cada una de las elasticidades. Si ustedes miran la función de demanda del bien X2, se van a dar cuenta que la elasticidad de la demanda respecto del propio precio, es decir, respecto del precio 2, ¿cuánto les da? Les va a dar también menos 1, ¿sí? Que es ese exponente al cual está elevado ese precio 2 que está ahí en esa ecuación. Está a la menos 1. Entonces la elasticidad termina siendo menos 1. Este también es un bien típico. Cuando miramos la elasticidad cruzada, es decir, la elasticidad del precio del otro bien, la elasticidad de la demanda del bien X2 respecto del precio del bien X1, les va a dar 0 porque no están relacionados tampoco. Y cuando hacemos la elasticidad de la demanda del bien X2 respecto del ingreso, nos va a dar a nosotros también que la elasticidad es 1 y por ende también es un bien normal. ¿Sí? Esto lo pueden resolver ustedes bien tranquilos, pero es bastante similar a lo que acabamos de ver recién. Por último, vamos a plantear esto. Debemos determinar los efectos sobre el equilibrio del consumidor ante un cambio en el precio del bien X2. Entonces pasamos el precio del bien X2, lo modificamos y decimos, ¿qué pasa si el precio 2 es 10 pesos? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazamos en las funciones de demanda ordinaria y entonces cambia nuestro consumo del bien X2. Recordemos que antes nosotros teníamos que consumíamos 60 unidades del bien X1 y 100 unidades del bien X2, si mal no recuerdo. Voy para atrás y lo revisamos ahora. Ahí está, 60 y 100. Y ahora lo que vamos a estar teniendo con este nuevo precio es 60 unidades del bien X1 y 30 unidades del bien X2. Es decir, el nuevo equilibrio del consumidor nos permite alcanzar, obviamente, una canasta más pequeña en cantidades del bien X2 y por ende un nivel de satisfacción que va a ser más bajo. ¿Qué es lo que tenemos? Si nosotros tenemos un equilibrio inicial, que es ese rombo violeta que ustedes tienen ahí, en el equilibrio final lo que tienen es que van a tener un conjunto de posibilidades de consumo más pequeña y van a haber cambiado el consumo. Sobre todo cambiaron el consumo de qué cosa? Del bien X2, que es el que cambió el precio. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, habíamos mirado recién las elasticidades, habíamos notado que estos eran bienes que aparecían como bienes no relacionados. Es decir, cuando mirábamos el efecto total, teníamos que, me daba que no había modificación en el consumo del bien, que no le había cambiado el precio y que todo el cambio lo íbamos a tener en el otro bien. Ahora, fíjense que acá tienen que mirar este gráfico pensando que lo que se está modificando es el precio del bien X2, es decir, miren bien el eje vertical, el eje Y, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos es este equilibrio inicial y un equilibrio final. Y lo que vamos a buscar es ese punto intermedio, ese equilibrio de sustitución. ¿Qué es lo que tenemos? Al hacerse más caro en términos relativos el bien X2, si nosotros quisiéramos mantener constante el nivel de satisfacción, nosotros nos tendríamos que mantener en la curva de indiferencia original y así obtendríamos ese equilibrio de sustitución. El efecto sustitución nos movería del punto violeta al redondel naranja que tienen ahí. ¿Sí? Ese sería el cambio que nosotros tendríamos. Ese cambio que nosotros tenemos por efecto sustitución, después nos va a tener que agregar el otro efecto, el efecto ingreso. Fíjense que desde el punto naranja hasta el triángulo verde, lo que va a cambiar es simplemente que tenemos menos poder de compra. Es el efecto ingreso. Es este efecto que puede ser riqueza o pobreza. En este caso es un efecto pobreza. ¿Por qué? Porque al haberse vuelto más caro uno de los bienes, aunque mi ingreso nominal es el mismo, yo tengo menos poder de compra. Yo soy más pobre. ¿Sí? Y así tenemos la resolución del ejercicio. Profe, yo tengo una